Bienvenidos a la clase de los juveniles. Estamos hablando la experiencia con Jesús y esta es una de las historias más hermosas para mí enseñadas y dice renueva tu fe. Así que vamos a empezar la historia. El versículo que se deben aprender dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el cielo, ¿no? Es interesante, aunque los niños no son perfectos, Jesús puso una comparación con los niños. Ahora, ¿cuál era la ventaja? Te preguntarás, tú has sido un niño, yo fui un niño, todas las personas que conoces alguna vez han sido un niño. Ahora, ¿cuál era la ventaja de ser un niño? En el tiempo de los judíos había una ventaja contra contra los otros niños que no eran del pueblo judío. Los niños hebreos eran considerados valiosos para el pueblo de Dios, por lo tanto no hacían sacrificios humanos con niños pequeños. La Biblia no tiene historias donde una persona haya sacrificado un niño, a excepción de la de Jefté, que se encuentra en el libro de Jueces, porque él hizo una promesa que no debió haber hecho, ¿no? Pero en el tiempo bíblico, los niños de los pueblos no judíos, los griegos, los romanos, los fenicios, los filisteos, los amorreos, los moabitas, ellos hacían sacrificios humanos. Pensaban que al matar a un niño, los dioses podían aplacar su ira. Pero inclusive los pueblos podían vender a los niños de sus enemigos. Inclusive se cuentan muchas historias que donde los niños eran sacrificados, inclusive si el rey era vencido, su familia, sus hijos eran automáticamente asesinados, ¿no? Nosotros podemos comprender entonces que en el tiempo bíblico, los niños para el pueblo judío eran realmente valiosos porque esperaban al Mesías y sabían que el Mesías iba a venir como un niño. Por lo tanto, nosotros valoramos a los niños y esta lección habla acerca de los niños. Es difícil creer que hay adultos tan corrompidos hoy día, tan malos y tan desagradables, que lastimen a los niños, aunque a veces los niños también pueden atacar a alguien. ¿Qué podemos hacer nosotros en el mundo en el que vivimos para amar y proteger y nutrir a aquellos niños que están alrededor nuestro? ¿Verdad? Hay gente que ustedes viven en Norteamérica y los que no viven en Norteamérica, pero ven este programa, esta lección, hay empresas como la empresa de leche donde publica los niños que se han perdido, que han desaparecido, que no los encuentran sus padres. Posiblemente las noticias siempre muestran que un hombre mató, una mujer mató a su hijo, a su niño, al vecino, a su sobrino. Siempre los estudios muestran que un niño es atacado por una persona que sabe que está muy cerca al niño, ¿no? Eh, por lo tanto, la Biblia también nos dice que Jesús fue un niño, Jesús vivió como un niño, por lo tanto, Jesús vino como un niño para mostrar ejemplo a los niños. Así que Jesús tuvo que pasar lo mismo que pasas tú como un niño, como adolescente. Jesús pasó por lo mismo, recibía burlas, porque él era un niño diferente, era un niño que buscaba a Dios, leía la Biblia, no compartía. Inclusive la Biblia tiene historias de cómo Jesús sana a niños que estaban enfermos, o resucita también la hija de Jairo, eh, el, el la hija de Jairo, resucita al hijo de Naúm, de la viuda de Naín. Así que nosotros podemos darnos cuenta que en el ministerio de Jesús también hay que darle una importancia a los niños. O sea, los niños son valiosos para Dios porque Jesús tenía un poder maravilloso que nosotros no tenemos. Jesús podía ver el futuro y saber que esos niños que estaban cerca de él iban a predicar al mundo que Jesús viene por segunda vez.
que iban a ser grandes predicadores. Así que hay historias en la Biblia que muestran que Jesús realmente se preocupaba por los niños. También la Biblia nos dice que hay un peligro para la persona, hay un castigo, una reprensión para la persona que intente dañar a un niño, ¿cierto? Es mejor para esa persona que agarre un molino, la piedra de un molino y se tira al agua antes de atacar la fe de un niño. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando un niño es abusado, le afecta toda su vida. Si alguien abusa de un niño de cualquier forma sexual, con palabras, con odio, con un maltrato, con castigo físico, verbal, cualquier sea el niño, esa lo va a llevar toda una vida. Y entonces hasta eso puede, el niño al crecer y haber sido tan maltratado, tan duro, puede también rechazar el amor de Jesús. Así que parte de nuestro trabajo que tenemos que hacer es atender a los niños como Jesús quiere que los niños también sean atendidos. Ahora, tú me dirás, pero yo no soy un niño, no tengo hijos, pero tú estás rodeado de niños en tu familia, en tu comunidad. Por lo tanto, tienes que prepararlos a los niños para que ellos acepten a Jesús como su Salvador personal, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que darnos cuenta, tenemos que los niños, también los niños necesitan eh, saber que Dios los cuida, que Dios los ama y que no, del Espíritu Santo no va a caer sobre una iglesia que no cuida a los niños. Así que nosotros tenemos que reconocer eso. Y la lección de esta semana nos habla de que en cierta oportunidad los niños estaban también ahí con Jesús. Y como te digo, no solamente Jesús sana, sino que también cuando Jesús multiplica los panes y los peces, un niño le trae y Jesús alimenta a todos los niños que estaban allí. Ahora, nosotros tenemos que entender que los niños no aprenden las cosas fácilmente, necesitan una explicación, necesitan tiempo para asimilar la información. Por lo tanto, necesita personas como tú, como yo, que yo toda mi vida he enseñado niños y entonces necesitan realmente esas cosas que lo pueden, necesitan atención, necesitan amor, necesitan paciencia, necesitan corrección, necesitan disciplina, pero lo que no necesitan es maltrato físico, verbal o sexual, ¿no? Ahora, resulta, la Biblia nos dice que los niños necesitan lugares apropiados donde ellos aprendan de Dios, un lugar oscuro, un lugar tétrico, un lugar sucio, donde hay ratones, donde hace calor, no es un lugar donde se le puede mostrar que son amados y por supuesto no se le puede mostrar que Jesús viene. Ahora, Jesús, lo interesante es que cuando Jesús bendecía a los niños, porque era la costumbre, cuando había un sacerdote ahí en la sinagoga o en el templo, cuando había así una sinagoga en el templo, las mamás y los papás llevaban a los niños para que los bendijeran. Y eso hacían con Jesús. Pero como te dije, Jesús tenía un don que tú no tienes ni yo tampoco. Cuando Jesús ponía la mano sobre un niño, Jesús podía ver el futuro de ese niño. Podía saber que ese niño iba a predicar de Jesús, de él, del evangelio cristiano en Roma, en Grecia, en Babilonia, en cualquier área. Sabía que muchos de ellos iban a pasar persecuciones. O sea, Jesús tiene un don que tú no, ni yo tenemos. O sea, cuando tú le muestras a un niño, quizás no le bendigas, pero cuando tú estás guiando a ese niño hacia Jesús, tú no sabes que en el futuro, pero Dios sí sabe en ese futuro, ese niño va a predicar de Jesús o lo va a rechazar. Porque las estadísticas muestran que cuando un niño es abusado, eh, sexualmente, verbalmente, físicamente, golpeado, el niño rechaza, tiene una vida amargada en el futuro. Y recuérdate que Dios reprende eso, ¿no? Así que Jesús tenía un don, por eso Jesús los bendecía a los niños. Pero
Hay que entender también que los niños pueden aprender de Dios. Un paso lento pero seguro, ellos van a aprender acerca de Dios. Los niños pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años, necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres le pueden dar ventajas a los niños. Es importante considerar que aunque no son tus hijos, los padres y las madres tienen 6 días para enseñarle de Jesús y el sábado ellos pueden recibir una instrucción mejor, ¿no? Pero la Biblia nos dice que unas mamás trajeron a Jesús para que los bendijera como era la costumbre, para que Jesús les pusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos les pareció mal, claro. Un niño no puede diezmar, un niño no puede asumir una responsabilidad grande. Así que ellos dijeron, no, 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 váyanse niños porque el maestro está súper ocupado, la gente adulta es principal. Eso es lo que dijeron los discípulos. Los discípulos, los niños vinieron corriendo porque tú sabes que los niños, su emoción, su inocencia, corrieron hacia Jesús y le dijeron, un ratito, regrese con su mamá porque el maestro, ahorita lo principal son los adultos. Pero Jesús les dijo, no, Jesús dejen a los niños y no les impidan que vengan al reino de los cielos, porque el reino es para ellos. O sea, qué vergüenza para los discípulos, ¿no? Y eso quiere decir también que si tú eres un líder de Dios, tú tienes que ser un líder que cuide a los niños y los jóvenes. Jesús le dijo, no les impida. Aparte de tu ministerio, tú tienes que dedicar un tiempo para los niños y los jóvenes. Está bien, tú trabajas con los adultos, pero a los niños tienen un lugar en el cielo, por lo tanto no se los impide. Y eso fue lo maravilloso no, Jesús no dijo más. Ninguno de los discípulos dijo más. Pero nosotros necesitamos en esta lección, quizás tú eres un joven, no tengas hijos, en el futuro tú vas a tener tus hijos, o tienes tus sobrinos, o tienes parientes tuyos que son niños. Entonces tú necesitas guiar a esos niños hacia los pies de Jesús. Hay muchas historias. Yo tengo un primo cuando yo enseñaba a los 15 años a los niños de Dios, y él nunca se bautizó, él no se ha bautizado, pero en esta pandemia él recordaba las historias que yo le contaba cuando era niño. Él recordaba las veces que iba a la iglesia con nosotros, las sermones, las predicaciones, y él ha prometido que ir a la iglesia ir a la iglesia y recibir estudios y bautizarse, ¿no es cierto? Por lo que aprendió de niño. O sea, nunca hay que pensar que un niño no puede aceptar a Jesús. Los niños pueden tener una experiencia con Jesús. Los niños pueden comprender de Jesús. Los niños necesitan ser guiados para Jesús. Esa es una historia para mí impactante porque mi ministerio casi toda mi vida me lo he pasado enseñando niños. Y moriré enseñando niños. Pero lo importante es que uno cuando hace las actividades, cuando hace las cosas para ellos, las hace pensando en realmente nos hace pensando en que los niños tienen un lugar en el corazón de Dios. Ahora, la Biblia dice también que aquella persona que ataca a un niño, porque abusa de su fuerza física, abusa de que el niño es inocente, automáticamente Dios lo va a reprender. Ahora, para eso, la experiencia lo ha enseñado, las películas, los videos, que un niño tiene que ser cuidado. Debe haber siempre 2 personas adultas que estén con los niños. La Iglesia Católica tiene millones de dólares en demandas por abuso de niños. Niños que confiaron en sus líderes espirituales, lo abusaron de ellos y son experiencias que ellos se olvidan, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad, fui yo el que provocó esa violencia, es algo que Dios no prueba. Y ten por seguro que esas personas pueden escaparse de la justicia humana, pero de la justicia divina no se van a escapar nunca, porque Dios es justo y va a dar a cada uno su recompensa. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Tú estás en los juveniles, tú tienes 15, 16, 17 años. Es que nunca menosprecies a un niño.
Los niños pueden ser molestosos, pueden ser querer estar contigo a tu lado, pero enséñales de Dios. Dales que no, que Jesús no te diga, no les impidas que ellos vengan al reino de Dios. Hoy día vivimos en un mundo donde los padres y las madres no asumen su responsabilidad, pero tú puedes llevar a ese niño a los pies de Jesús y entonces cuando Jesús venga por segunda vez, los niños que tú has cuidado vas a entregar. Hay una cita de Elena de White que me encanta, que dice, cuando ustedes vean que esos niños están recibiendo sus túnicas blancas y sus coronas, entonces verán que sus esfuerzos no fueron en vanos. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender, que comprender. Tenemos que valorar eso, recibir el amor de Dios, recibir el cariño de Dios, recibir el amor de Dios. Es bueno recibirlo, aceptarlo, pero tenemos que compartirlo con los niños porque ellos necesitan un lenguaje especial, necesitan una oportunidad, necesitan paciencia, necesitan materiales, necesitan maestros, necesitan padres que los recuerden, pero sobre todo necesitan ellos aprender que Jesús es parte de su vida. Y te invito, ¿no? Yo a tu edad ya era un maestro, ¿no? No tenía toda la experiencia que tengo ahora. Y cuando recuerdo las cosas que hacía, decía, wow, esa cosa yo usaba, esto yo decía. Pero lo importante es que sé que muchos niños entregaron su corazón a Dios y podemos llevar a cientos de niños a los pies de Jesús si nosotros nos proponemos. Que Dios nos ayude a entender que hay un lugar para ellos en el cielo. Nos vemos la próxima semana.